¿Y si todo lo que nos dijeron sobre el océano fuera mentira? Unos pescadores grabaron algo en alta mar que la ciencia no puede explicar, una criatura con rasgos imposibles que parece saber que la están filmando. En este video, repasamos desde avistamientos históricos hasta pruebas impactantes registradas en el año 2025. Imágenes reales de personas que encontraron lo que se supone que no existe. ¿Estás listo para ver lo que se oculta en las profundidades? Pero antes de adentrarnos a fondo, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Segmento 1. Todo comienza con el primer instante de este metraje misterioso. La captura que nunca debió existir. Nadie a bordo de ese barco imaginó que una pesca rutinaria se convertiría en el tipo de imágenes que los guardacostas se ríen en público, pero que en privado temen. Lo que se deslizó sobre la cubierta estaba retorcido como algo arrancado de una pesadilla a medio formar. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron con un sonido que parecía diseñado por la evolución y luego, extrañamente, abandonado a medio camino. La cola golpeaba contra el suelo de metal en arcos violentos, cada impacto recordando que los humanos nunca estuvieron destinados a descubrir todos los secretos de este planeta. Y mientras su torso tembloroso se tensaba contra las manos que lo sujetaban, hubo un destello, una emoción demasiado intensa para pertenecer a un animal común. Casi como el pánico de un artista empujado bajo los focos para un papel que nunca aceptó. Detrás, el océano se agitaba como un testigo furioso. ¿Y si este momento no fue un descubrimiento, sino el océano empezando a devolver lo que le obligamos a ocultar? Ahora pasemos con la sirena gritona. Este clip no empezó con miedo, solo con el silencio aturdido de ver en cámara algo que no debería tener rostro. Pero lo tenía. Y cuando lo mostró, la boca se abrió hacia arriba en un grito vertical que hizo que hasta la lluvia pareciera nerviosa. Su pecho se hinchó como un fuelle listo para lanzar una advertencia. Sus dedos se curvaron hacia adentro, como preparándose para protegerse. Los pliegues ondulantes a sus costados temblaban con un ritmo tan deliberado que los investigadores luego revisaron el metraje fotograma a fotograma, notando cuán similares eran esos movimientos a las señales defensivas de los cefalópodos de aguas profundas. Pero nada en el mar ha tenido jamás una boca con forma de túnel, diseñada para tragar sonido en lugar de liberarlo. Un pescador murmuró que la criatura parecía intentar arrastrarse de vuelta a la tormenta, un pensamiento que perturbó a cada persona que estudió la grabación después. Y cuando su columna vertebral se arqueó de repente, toda la cubierta pareció alejarse de ella, como si el océano quisiera recuperar inmediatamente a su habitante perdido. Luego vino el embate hacia arriba. El rostro que nadie esperaba. Nadie le creyó al pescador al principio. No hasta que la cámara captó lo que su red había arrastrado. Su cuerpo yacía retorcido en las cuerdas como un artefacto fuera de lugar, robado de un museo de leyendas olvidadas. Sus extremidades se movían con una elegancia que ninguna criatura herida debería poseer. Su torso reflejaba la luz como metal pulido bañado por el resplandor de la luna. Las costillas largas, la sección media hundida y la inquietante perfección de su rostro llevaron a los expertos a compararlo en silencio con las antiguas figuras mitad humanas de las historias mesopotámicas, que se dice emergían del mar cuando las civilizaciones necesitaban advertencias. Pero esta cosa no se parecía a una guía. Parecía una advertencia tallada en carne. Su boca colgaba abierta, como si la hubieran sacado a la superficie antes de poder completar una sola respiración. Un tripulante murmuró que levantarla se sentía como alzar a un niño ahogado que llevaba una máscara moldeada por alguien que solo había oído mitos sobre humanos. Y en el momento en que la red se tensó alrededor de sus brazos, algo en el aire, en toda la cubierta, cambió. Como si el océano mismo estuviera observando. El momento en que el pescador grabó a esta criatura, nadie a bordo podía entender por qué su cuerpo se retorcía de esa manera, atrapado entre el miedo puro y algo que parecía inquietantemente inteligente. Sus mandíbulas se abrían y cerraban en un ritmo que casi parecía calculado. Sus ojos giraban hacia arriba, como si buscaran en el mundo una forma de volver a donde viniera. Las escamas, como una armadura, que recorrían su columna, se flexionaban con una alineación tan precisa que los expertos luego argumentaron que parecía más diseñada que desarrollada naturalmente. Y la forma en que sus branquias palpitaban bajo la lluvia hacía que pareciera menos un animal y más una máquina viviente arrastrada desde una profundidad donde incluso la presión del océano mantiene sus secretos bajo llave. Un pescador comparó su lucha con la de un animal callejero asustado atrapado bajo una tormenta, excepto que este tenía un rostro que se abría en dos bisagras y dientes curvados hacia adentro, diseñados para sostener algo mucho más inquietante que una presa. Y lo que las cámaras captaron a continuación ese día solo hizo que el mundo se pusiera más nervioso. La criatura desconocida.
El mundo ha sido testigo de cosas extrañas captadas en cámara antes, pero nadie imaginó que unos pescadores sacarían una criatura cuyo rostro parecía creado específicamente para acechar sueños. Su mandíbula se abría en una expansión aterradora, como una flor. Su cabello se aferraba al cráneo como algas arrastradas desde el lecho de un río. Su cola raspaba contra la cubierta de metal con un sonido tan agudo que los científicos luego dijeron que era lo más parecido que jamás habían oído a una advertencia desde las profundidades. Y la forma en que su garganta palpitaba, constante e intencional, se sentía menos como un movimiento aleatorio y más como un intento de hablar a través de un cuerpo que la naturaleza pareció abandonar a medio diseñar. Un miembro de la tripulación insistió en que los ojos de la criatura lo seguían con una culpa inquietantemente humana, como si cualquiera que viera las imágenes luego se diera cuenta de que el verdadero monstruo no era lo que yacía a la cubierta, sino las manos que intentaban sujetarlo. Los momentos finales capturados antes de que el clip termine abruptamente han inquietado a todos los analistas que han revisado el metraje. La sirena que nunca esperaron. El ascenso no debería haber parecido humano, y sin embargo, la criatura captada en cámara se incorporó de una manera que nadie en ese barco olvidará jamás. Aletas de tono ámbar y un torso pálido y brillante aparecieron de repente, de forma tan súbita que varios pescadores retrocedieron sorprendidos. Sus brazos se posicionaron como los de un atleta listo para lanzarse hacia adelante. Su cola se extendía detrás con una fuerza controlada y deliberada. Las escamas brillantes alrededor de su cintura reflejaban la luz en patrones extrañamente similares a los encontrados en el antiguo arte griego de las sirenas, un parecido que los científicos confirmaron más tarde cuando analizaron el metraje fotograma a fotograma. Notaron que la columna de la criatura coincidía con descripciones anatómicas que alguna vez se descartaron como simples mitos simbólicos, como si esas viejas leyendas fueran en realidad observaciones detalladas que nadie tomó en serio. Un marinero juró que la criatura alzó la cabeza con la concentración de alguien decidiendo si escapar o contraatacar. Ningún relato escrito desde entonces ha captado el peso de ese momento. La cosa que sujetaron. Nadie esperaba que las imágenes comenzaran con 3 hombres conteniendo algo como si estuvieran sujetando una máquina a punto de explotar. Pero los pescadores habían sacado algo que se debatía con la fuerza violenta de una criatura que no quería nada con el mundo de arriba. Su torso se ondulaba en oleadas bruscas y espasmódicas. Su garganta se abría más de lo que cualquier cosa con mandíbula debería permitir. Los anillos pálidos en su pecho temblaban como fibras musculares desgarradas bajo el peso de la gravedad. Los científicos luego admitieron que nunca habían visto un cuerpo reaccionar al aire libre con una resistencia tan deliberada, como si reconociera cada mano que intentaba sujetarlo, rechazándolas con la precisión de algo diseñado para las profundidades, no para los ojos humanos. Uno de los pescadores susurró que tocar su piel se sentía como agarrar un horno empapado envuelto en nervios, una descripción que nadie ha podido repetir sin temblar. Lo que sea que arrastraron a esa cubierta no vino de buena gana. Y los siguientes segundos de imágenes dejan eso dolorosamente claro. El embate hacia arriba. De todas las cosas aterradoras jamás grabadas en video en el mundo, nadie esperaba ver una criatura que intentara levantarse en lugar de escapar. La cámara la captó irrumpiendo hacia arriba con la fuerza de algo que nunca antes había sido sometido. Sus dientes rechinaban con un traqueteo gruñón. Sus brazos se lanzaron hacia la manga más cercana. Y bajo su piel plateada, filas de placas óseas sobresalían, una vista que los científicos luego describieron como una contradicción biológica. Su cuerpo parecía construido para el combate, pero sus movimientos hacían eco de un nadador ahogándose luchando por un último aliento, una combinación tan antinatural que dejó incluso a investigadores experimentados sin palabras. Un tripulante confesó que sintió la cola de la criatura golpear el suelo como el mazo de un juez, como si ya se hubiera dictado sentencia en el momento en que pusieron sus manos sobre ella. Y el último segundo del metraje captura una emoción que ninguno de la tripulación ha podido describir sin temblar. El horror surgido de la red. Hay un solo momento en las imágenes, apenas un latido, cuando la cabeza de la criatura se eleva a través de la red rota y cada hombre en la cubierta retrocede como si el océano mismo se hubiera inclinado bajo sus pies. Sus branquias se abrieron en cortes verticales y limpios. Sus dedos se estiraron, delgados y rígidos como un abanico tallado en hueso. El torso, protegido por hileras de placas ligeramente superpuestas, temblaba con un ritmo controlado tan inquietante que los investigadores que luego revisaron el clip lo compararon con las posturas defensivas vistas en antiguos depredadores marinos ya extintos. Sin embargo, ninguno de esos fósiles antiguos insinuó jamás una garganta que se abriera en un círculo perfecto, lo suficientemente ancho como para tragarse la mitad de un timón. La red no la atrapó, la delineó. Cada espasmo, cada respiración, enmarcada en la cubierta como un espécimen para el que nadie estaba preparado.
Y cuando su cola se deslizó alrededor de la barandilla con una fuerza lenta y deliberada, incluso el viento pareció calmarse. Una presencia emergiendo de las profundidades. Una que nunca debió ser vista. La anomalía del forcejeo en la red. No hay dos personas que vieran las imágenes que pudieran ponerse de acuerdo sobre el segundo exacto en que se les cortó la respiración. ¿Fue cuando la criatura se incorporó bruscamente, como desafiando a la naturaleza misma? ¿O cuando el barco se estremeció tan fuerte que cada pescador instintivamente se agarró a algo sólido? Su cola golpeaba contra la cubierta en movimientos amplios y agudos, esparciendo agua como vidrios rotos. La parte superior del cuerpo se retorcía con un control que se sentía inquietantemente intencional. Por un momento, la parte inferior pálida se estiró en la red enredada, revelando líneas musculares trabajando en un ritmo que los expertos luego describieron como resistencia planificada, una frase que inquietó incluso a los científicos que la revisaron. No se movía como un animal presa del pánico. Se movía como algo ejecutando un escape largamente esperado. Y cuando su espalda golpeó contra las tablas de madera, el sonido resonó en toda la cubierta, un golpe pesado y antiguo que se sintió menos como un impacto y más como un recordatorio. Como si lo que hubieran atrapado no estuviera simplemente vivo, sino que estuviera devolviendo algo. Cada segundo de video después de eso se siente menos como evidencia y más como un mensaje para el que ninguno de nosotros estaba preparado. Este metraje comenzó como una inmersión en solitario cerca de una isla no cartografiada, uno de esos lugares rara vez marcados en los mapas y casi nunca visitados. El agua era inusualmente clara, pero algo se sintió diferente en el momento en que descendió bajo la superficie. Formas enormes, como árboles, se alzaban desde el fondo del océano, sus troncos anchos y antiguos, extendiéndose hacia arriba como un bosque sumergido congelado en el tiempo. Cuando se acercó, la luz cambió. El agua se volvió demasiado silenciosa. Luego notó movimiento. Al principio parecía una sombra deslizándose entre los árboles submarinos. Supuso que era un pez grande, hasta que la forma dejó de alejarse y comenzó a acercarse a él, lentamente. Algo emergió desde abajo. La criatura se elevó lo suficiente para ser vista. Su piel era de un gris pálido, casi blanco, reflejando la luz filtrada del sol. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin color, solo vacíos, observando. Una columna vertebral definida recorría su cuerpo, visible bajo la piel, terminando en una cola larga y poderosa que se movía con precisión controlada. Esto no era una reacción animal aleatoria. Se sentía deliberada. Por un breve momento, el buceador se quedó paralizado. La criatura flotó, estudiándolo, como si decidiera si retroceder o avanzar. Luego, sin previo aviso, se deslizó de nuevo hacia las profundidades, desapareciendo entre los enormes árboles submarinos como si nunca hubiera estado allí. El buceador salió a la superficie, conmocionado, incapaz de explicar lo que vio. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Era esta una especie de las profundidades no descubierta, o algo antiguo que nunca debió ser encontrado? Observa con cuidado. La boca que contraatacó. Nadie que viera las imágenes podía entender por qué todo el pecho de la criatura se elevaba, como si intentara lanzarse de vuelta al mar antes de que el pescador siquiera la hubiera sujetado. Su mandíbula se abría y cerraba en ráfagas agresivas y afiladas. Su garganta se desplegaba como una segunda boca oculta. Las placas rígidas a lo largo de sus costados se flexionaban en oleadas rápidas e inquietantes que dejaron a los científicos atónitos cuando luego revisaron la grabación, porque cada músculo reaccionaba no por instinto, sino por cálculo. Cada movimiento parecía dirigido a liberarse. Cada giro parecía moldeado por una mente evolucionada para profundidades que los humanos nunca tocarán. Una mente que rechazaba el mundo de la superficie de la misma manera que un hombre que se ahoga rechaza las llamas. Un pescador insistió en que sintió el aliento de la criatura vibrar a través de sus guantes, casi como una advertencia personal. Y el último espasmo capturado en cámara cambió el aire en la habitación para todos los que lo vieron. El escape en la cubierta. El caos no comenzó con miedo, comenzó con incredulidad. Nadie esperaba que una criatura captada en cámara se moviera con la fuerza explosiva de algo que había saboreado la libertad toda su vida. Se debatía tan violentamente que la cubierta parecía vibrar. Su cola golpeaba el suelo en chasquidos rítmicos y agudos. Las placas superpuestas a lo largo de su espalda se flexionaban como persianas metálicas esforzándose por abrirse. Y cuando los científicos luego revisaron el metraje a cámara lenta, admitieron que su lucha parecía menos pánico y más los patrones de escape calculados de depredadores de primer nivel, excepto que ningún depredador conocido por la ciencia retuerce su torso con ese tipo de brutalidad controlada, como si sus huesos estuvieran diseñados para castigar cualquier cosa que la sujetara.
Un pescador afirmó que la piel de la criatura se tensaba bajo sus manos como un cable enrollado listo para azotar. Esa sensación se quedó con él más tiempo que el video mismo. Y cuando su cola se retorció de repente hacia un lado, incluso el barco pareció prepararse para el impacto. Fue justo después del amanecer cuando la gente a lo largo del muelle notó algo que no pertenecía allí. En el extremo más alejado del muelle de madera, sentada sola y empapada hasta los huesos, había una mujer. Al menos, parecía una. Cuando las cámaras se acercaron, la verdad se volvió imposible de ignorar. Debajo de su cintura había una cola masiva de sirena, verde, cubierta de escamas gruesas y relucientes. Al final, una aleta ancha de color turquesa descansaba contra el muelle, goteando agua salada sobre las tablas desgastadas. No estaba atacando a nadie. No intentaba escapar. Estaba llorando. 2 oficiales de rescate estaban a cada lado de ella, firmes pero cautelosos, con uniformes de la marina y chalecos salvavidas naranja brillante. Hablaban suavemente, manteniendo sus manos cerca pero con gentileza, como si temieran que un movimiento en falso pudiera empeorar las cosas. El cuerpo de la mujer temblaba mientras gritaba, no con rabia, sino con pánico y miedo. Su cabello se pegaba húmedo a su rostro y hombros. Su piel era pálida, casi translúcida. Parecía exhausta, angustiada, como alguien sacado de un lugar al que nunca pensó dejar atrás. Detrás de ellos, el puerto estaba extrañamente tranquilo. Un barco flotaba cerca. El agua apenas se movía. La gente que observaba a distancia susurraba, insegura de si esto era real, un montaje o algo mucho más inquietante. Algunos decían que tenía que ser una actuación. Otros señalaban los detalles, el peso de la cola, la forma en que la aleta presionaba la madera, la emoción cruda que no parecía ensayada. La sirena no luchó. No habló. Solo lloró, agarrando el borde del muelle como si fuera lo último sólido que la mantenía de deslizarse de vuelta al mar. Y mientras los oficiales intentaban consolarla, una pregunta se extendió entre todos los que observaban. Algunos dicen que esto es falso. ¿Tú qué opinas? ¿Es real? ¿Fue esto una representación o algo verdaderamente imposible había llegado a la orilla? Observa con atención. ¿Te está gustando el video? Si es así, aprovecha esta pausa para dejarnos un like, suscribirte al canal para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. Estaba profunda la noche cuando el agua finalmente se calmó. Un pequeño bote flotaba en silencio mientras un grupo de mujeres hablaba en voz baja, pensando que la oscuridad a su alrededor estaba vacía. Entonces alguien señaló hacia el agua. En un principio pensaron que era un hombre. Una figura se movía justo bajo la superficie, erguida, lenta, forcejeando. La luz de la luna reveló un cuerpo con forma humana, pero algo no estaba bien. Cuando la figura se acercó más, vieron la verdad. Esto no era un hombre. Era algo más. La criatura se apoyó contra el costado del bote, herida y débil. Su pecho estaba desgarrado por una herida profunda, la sangre fluía libremente, la cual era de color roja e inconfundiblemente humana. Su cabello largo se pegaba a su rostro y hombros. Su piel era completamente blanca, suave y pálida bajo la luz. Mientras, bajo la superficie, una cola azul poderosa se movía lentamente, apenas manteniéndola a flote. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo miraron. Las mujeres comenzaron a llorar. Una de ellas extendió la mano, presionando sus manos con suavidad contra la herida, como si el instinto se impusiera antes que el miedo. Otra susurró, temblando, como si intentara consolar a alguien que se estaba muriendo. La criatura las miró, no con ira, no con miedo, sino con agotamiento, casi con comprensión. La cámara temblaba mientras las emociones tomaban el control. Esto no era un monstruo. No se sentía amenazante. Se sentía herido, vulnerable. Algunos que luego vieron las imágenes dijeron que era la sirena con apariencia masculina más hermosa jamás capturada en cámara. Otros dijeron que el dolor en su expresión era imposible de falsificar. Momentos después, la criatura se deslizó de vuelta en el agua oscura, dejando solo ondas y silencio. Así que la pregunta sigue en pie: ¿era este un ser marino herido buscando ayuda, o algo que la humanidad nunca debió ser testigo? Observa de cerca. A una profundidad donde la luz del sol apenas sobrevive, un buceador solitario flota a través del océano abierto. Sin música dramática, sin miedo, solo el sonido de la respiración y el lento movimiento del agua. Es entonces cuando la cámara capta algo inesperado. No era un ataque, tampoco una sombra precipitándose hacia adelante, sino una figura nadando a su lado. A primera vista, parece humana, tiene un torso femenino superior, pálido y de un blanco azulado, brillando suavemente en las profundidades.
Sus brazos se mueven lentamente, casi con cuidado. Tiene cabello largo, plateado y rubio, y flota por el agua sin rastro de pánico o agresión. Su expresión es calmada, consciente, como si supiera que la están observando. El buceador no huye, y ella tampoco. Cuando la cámara baja, la ilusión se rompe. ¿Dónde deberían estar las piernas? Una cola poderosa se mueve con un control silencioso. Pequeñas escamas brillantes reflejan la luz azul de las profundidades, aguamarina, turquesa, perladas como piedra pulida. La aleta se divide en dos lóbulos elegantes, con sus bordes brillando débilmente al pasar por el agua. Ella da una vuelta, y se retira más hacia arriba. Lo curioso es que no lastima al explorador. El agua está clara, demasiado clara, como si este lugar hubiera estado intacto durante siglos. Cuando el buceador finalmente sale a la superficie y muestra las imágenes, nadie se ríe. Los analistas marinos pausan el video fotograma a fotograma y afirman que no parece un montaje. Tampoco parece tener signos de manipulación por IA. El movimiento y la conciencia no coinciden con especies conocidas. Algunos dicen que es una forma de vida marina no descubierta. Otros dicen que se parece a descripciones antiguas, no mitos, sino guardianes. Así que la pregunta sigue en pie: si esta criatura no quiso hacer daño, ¿qué protegía allí abajo? ¿Y qué más nos observa desde las profundidades? Esta inmersión iba a ser simple. Sin peligro, sin riesgos, solo otro descenso tranquilo para explorar la vida marina bajo la superficie. Al principio, todo parecía normal: partículas flotando, luz apagada, el zumbido silencioso de la respiración a través del regulador. Luego, el buceador notó algo observando desde la inmensidad azul. Cuando se acercó, la forma se hizo más clara: un torso superior con forma humana, con piel pálida verde azulada, lisa, brillante, casi luminosa bajo el agua. Su rostro no era normal, era largo, inmóvil, con ojos oscuros y profundos que no parpadeaban ni reaccionaban, solo miraban. Pasaron minutos, sin movimiento ni agresión. Y entonces todo cambió. La criatura soltó un grito repentino, agudo y penetrante, y apretó contra su pecho lo que parecían dos cuerpos pequeños con forma humana, del tamaño de niños, inmóviles, sostenidos de manera protectora o posesiva. Sus brazos eran largos y delgados, sus manos estiradas y palmeadas, como construidas para la velocidad. Debajo de la cintura no había piernas, solo una cola masiva, ancha y poderosa, que brillaba débilmente al moverse. Esto no era algo del folclore. No era un disfraz. Y no reaccionaba como un animal. Era consciente, era emocional y sabía que la estaban observando. Pero aquí está la parte que aún aterroriza al buceador. Segundos después de este momento, en otro clip grabado durante la misma inmersión, la sirena hace algo para lo que nadie estaba preparado. Así que la pregunta es: ¿por qué gritó? ¿Y qué la hizo finalmente moverse? Esta misión no trataba sobre leyendas. Un equipo de expertos marinos descendió a profundidades oceánicas extremas utilizando tecnología de supervidrio reforzado diseñada para soportar presiones aplastantes. Su objetivo era documentar formas de vida desconocidas. Lo que apareció en cámara no encajaba con nada en biología marina. Flotando en la oscuridad había una forma humanoide, calmada, inmóvil, casi observando. Tenía un torso similar al humano, delgado pero poderoso. Y luego, el detalle que paralizó la sala: 4 brazos. 2 donde deberían estar, y 2 más emergiendo más abajo, a lo largo de las costillas, moviéndose naturalmente como si pertenecieran allí. Su piel reflejaba un brillo azul pálido bajo la luz artificial, lisa, húmeda, casi fantasmal. Dedos largos se extendían ligeramente hacia adelante, alcanzando el vidrio, no atacando, solo probando. Debajo del torso, una cola gruesa y muscular flotaba sin esfuerzo en la corriente. Esta no era la única. El equipo grabó de 3 a 5 criaturas diferentes ese día. Pero en el siguiente clip, algo cambia. Así que la pregunta es: ¿las estábamos descubriendo, o ellas ya eran conscientes de nosotros? Esta inmersión nunca debió convertirse en una pesadilla. Un buceador entró en una cueva submarina frente a la costa de México, un lugar conocido por el silencio, la oscuridad y espacios estrechos donde el sonido apenas viaja. Al principio, las imágenes parecen normales: luz azul cortando el agua turbia, paredes de roca cerrándose. Entonces la cámara capta un rostro mirando fijamente. Parecía humano, pero nada sobre él se sentía humano. La piel era de un azul frío, casi luminiscente. Sus ojos reflejaban una luz amarillo verdosa, como un depredador de aguas profundas. Orejas largas y puntiagudas enmarcaban una expresión calmada y sin parpadear que no mostraba miedo, solo conciencia.
Cuando el buceador se acercó flotando, los detalles se volvieron imposibles de ignorar: piel suave y húmeda, escamas tenues a lo largo de los hombros, brazos largos y delgados envueltos con fuerza alrededor de una figura pequeña con forma de niño, sostenida contra su pecho. El niño no se movía. Esto no era un ataque. Esto era algo mucho más inquietante, una criatura protegiendo o reclamando lo que sostenía. Bajo la superficie, una cola poderosa se movía en la oscuridad, mezclándose con la cueva como si perteneciera allí. El agua se volvió quieta. La mirada no se rompía. Y luego, sin previo aviso, la sirena soltó un grito que resonó a través de la cueva. El buceador entró en pánico, giró y escapó de vuelta hacia la entrada, apenas logrando salir con vida. Pero aquí está la parte de la que nadie habla. Así que la pregunta es, ¿fue ese grito una advertencia o una señal? Esto no se suponía peligroso. Dos hombres caminaban junto a un río cerca del Amazonas a plena luz del día. Vemos agua marrón y una superficie calmada, nada inusual. Luego notaron algo moviéndose, lento y controlado, justo en la superficie. A primera vista, parecía imposible, un pequeño, con forma humana, del tamaño de un bebé de 6 meses, nadando solo. Sin salpicaduras y sin pánico, solo flotando y moviéndose como si entendiera el agua. Uno de los hombres pensó que podría estar herido. Otro pensó que era imposible. Así que se acercaron. Usando un pequeño tubo de acero, intentaron atraerlo suavemente hacia la orilla. Y ahí fue cuando todo cambió. En el momento en que sintió contacto, la criatura reaccionó, no como un niño, sino como algo que sabía nadar. Sus movimientos se volvieron rápidos, precisos e intencionales. Se deslizó a través del agua con un control que ningún infante debería tener. Los hombres se quedaron paralizados, porque fuera lo que fuera esto, no se estaba ahogando y no estaba indefenso. A plena luz del día, en aguas poco profundas de un río, estaba mirando algo que parecía humano pero se movía como si perteneciera allí. Y en el siguiente clip, grabado segundos después, la criatura se vuelve hacia ellos y hace algo que ninguno de los dos hombres esperaba. Así que la pregunta es, ¿qué intentaron sacar exactamente del río? Esto no fue una captura violenta. Sin lucha, sin ataque, sin pánico en el agua. En medio del día, a bordo de un barco pesquero trabajando, algo salió en la red que hizo que todos dejaran de hablar. En un inicio parecía una persona. Tenía un rostro humano, pálido, casi sin vida, enmarcado por cabello largo y negro, húmedo y enredado, pegado a la piel. Los ojos estaban muy abiertos, oscuros, aunque no eran agresivos ni proyectaban enojados, solo conscientes. Los pescadores no se apresuraron. Solo se quedaron allí, mirando, tratando de entender lo que veían. La parte superior del cuerpo parecía humana, porque tenía piel suave y tonos grises fríos, brillando levemente a la luz del sol como si nunca hubiera estado seca antes. La red presionaba contra su rostro y hombros, sosteniéndola en su lugar como si la hubieran atrapado por accidente. Pero debajo de la cintura no había piernas, solo una cola. Escamas grandes y superpuestas reflejaban plata, verde apagado y gris. Mientras el barco se balanceaba suavemente, los exploradores marinos intentaban retenerla. Y la parte más extraña de toda fue que este ser no luchó, ni gritó, ni tampoco intentó escapar. Simplemente miraba hacia arriba, más allá de la gente y del barco, contemplando el cielo como si estuviera analizando todo a su alrededor o esperando que algo sucediera. 3 pescadores con ropa impermeable pesada sostenían la red, paralizados entre el miedo y la incredulidad. Nadie la tocó. Nadie habló. Porque en ese momento, esto no era una leyenda. Era un ser vivo, calmado, atrapado y observando. Y cuanto más tiempo permanecía allí, más inquietante se volvía, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Este metraje no muestra un ataque. Muestra un momento de contacto silencioso entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Y una vez que veas lo que sucede después en ese barco, entenderás por qué ninguno de esos pescadores contó esta historia de la misma manera jamás. Esto no fue una captura tranquila. No fue calmada y no fue silenciosa. A plena luz del día, en mar abierto, una red de pesca subía pesada, más pesada de lo esperado. La tripulación se inclinó, pensando que era un pez grande, hasta que comenzaron los gritos. No un sonido animal, tampoco metal raspando madera. Era un grito agudo, crudo, desesperado. Tirado en la cubierta de madera, había algo para lo que nadie en ese barco estaba preparado. Una cabeza con forma humana, piel blanquecina, casi gris, estirada tensa como si nunca hubiera visto la luz del sol. Ojos profundos y hundidos, muy abiertos. Y una boca abierta en pánico,
revelando dientes afilados y puntiagudos que ningún humano debería tener. No dejaba de gritar. Sin cabello, sin parpadear, solo un sonido haciendo eco por la cubierta, cortando el viento y las olas. Su parte superior del cuerpo parecía humana, pero incorrecta. Sus brazos eran demasiado largos y los dedos demasiado grandes. Sus manos presionaban con fuerza contra la madera, como si intentara arrastrarse lejos o trepar de vuelta al agua. Cada movimiento se sentía frenético. Cada segundo se sentía inseguro. Debajo de la cintura no había piernas, solo una cola gruesa y poderosa cubierta de escamas superpuestas, retorcida con fuerza en una red de pesca. La cola golpeaba contra la cubierta, atrapada, restringida, desesperada. Los pescadores no se movieron. Algunos retrocedieron. Otros se quedaron paralizados. Porque esto no era agresión. Esto era miedo. Un ser vivo sacado de su mundo, expuesto a la luz, al aire y a los ojos humanos, gritando como si entendiera exactamente lo que le había pasado. El océano permaneció calmado. El cielo permaneció despejado. Pero en ese barco, nada se sentía normal ya. Esto no era un mito atacando gente. Esto era algo atrapado. En este clip, nos encontramos con un buceador completamente solo, explorando lo más profundo de un océano cerca de la costa de México. Acá no se escucha ruido ni movimiento, solo oscuridad y presión. Este explorador no buscaba nada inusual. Simplemente estaba grabando el fondo marino, hasta que algo entró en el borde del cuadro de su cámara. Al principio pensó que era otro buceador, pero cuando enfocó su luz, su cuerpo se paralizó. Lo que estaba allí parecía humano, pero incorrecto. Su rostro era gris pálido, casi sin vida. Sus ojos eran oscuros y vacíos, sin reflejo y sin emoción, solo mirando fijamente. La boca se encontraba bastante abierta, mucho más que la de un humano normal, como si respirar fuera difícil o desconocido. Tenía el cabello largo y oscuro flotando alrededor de su cabeza, mezclándose con las sombras. Y su cuerpo era alto, delgado, casi tragado por la oscuridad circundante. La criatura no atacó ni se movió rápido. Simplemente flotó más cerca y se detuvo, cara a cara, mirando directamente a la máscara del buceador. El buceador dijo luego que este fue el momento en que realmente creyó que no volvería con vida. Y entonces, sin previo aviso, la criatura giró lentamente y desapareció en el océano oscuro como si nunca hubiera estado allí. Así que aquí está la pregunta que debes hacerte. Si esta cosa no era agresiva, entonces ¿por qué lo estaba observando? Y, más importante aún, ¿qué más está viviendo allí abajo, esperando en la oscuridad? Lo que acabas de presenciar no son solo píxeles en una pantalla, son grietas en la realidad que conocemos. Después de ver estos 28 encuentros, la pregunta ya no es si las sirenas existen, sino por qué se están dejando ver ahora. ¿Están siendo desplazadas de sus refugios o simplemente han dejado de temernos? Algunos secretos están destinados a permanecer en la oscuridad, pero hoy, esa oscuridad ha subido a la superficie. Si este video te ha dejado cuestionando lo que se oculta bajo las olas, no dejes que el misterio termine aquí. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, solo así serás el primero en enterarte cuando la próxima pieza del rompecabezas sea revelada. Comparte este video con ese amigo que siempre ha sospechado que el océano guarda secretos prohibidos, y prepárate, porque el abismo apenas está comenzando a hablar.